Saludos a todos los profesores y profesoras de la Facultad de Psicología. Este es un tutorial para conocer la estructura de las aulas virtuales, de las nuevas aulas virtuales que vamos a comenzar a trabajar desde este semestre. Vamos a ver esa estructura y las recomendaciones que hay que tener en cuenta para trabajar en esa nueva plataforma de Moodle. Lo primero que vamos a ver es un elemento de comunicación con los estudiantes. Esto es un elemento clave. Aquí está el nombre de la materia, que la tenemos que adicionar en la nueva aula virtual, con mucho cuidado. Y aquí está el elemento de las actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación. En la primera de comunicación está información. Ustedes entran ahí. Están estos tres elementos iniciales que hay que montar como profesores y estos tres finales vienen por defecto y son más institucionales, entonces no tenemos que meter ninguna información ahí. En bienvenida a los estudiantes es muy recomendable que sea un video de bienvenida para que ustedes le hablen a los estudiantes de cómo es la estructura de su aula virtual y cómo navegar en ella para no perderse. Es muy importante, por supuesto, la presentación del profesor, que será importante en ese sentido. Además, está el cronograma. Esto se ha querido que sea un elemento que se les ofrezca a los estudiantes, pero no es obligatorio. En este cronograma es un formulario que se puede que van a tener ustedes acceso si lo quieren utilizar y tiene más o menos esta estructura, donde están las semanas, los tres módulos, los temas que se van a ver en cada uno de los módulos, el porcentaje que vale cada una de esas actividades, las actividades asincrónicas y las actividades sincrónicas. Eso será un recurso que ustedes van a tener si desean trabajar con él. Muy bien. El otro elemento es el sílabus de la asignatura. Aquí, en este sílabus, no lo voy a mostrar porque realmente no lo tengo en este momento, pero es el que están trabajando con sus coordinadores. Es decir, que hay que montarlo en la nueva estructura y en la nueva estructura que se está diseñando y que ya se ha diseñado y que están trabajando con sus coordinadores. Y ese es el mismo que han subido a Sala, para que lo tengan en cuenta. También en PDF para que tenga acceso el estudiante. Muy bien. Luego volvemos al aula virtual. Miren que ya no tiene el nombre del aula virtual, sino es el código. Entonces, para que ustedes se enteren que hacen clic en el código. Y está la otra pestaña que es la interacción. En esta interacción, para los profesores de primer semestre, está el foro de presentación para que todos los estudiantes entren ahí y se presenten. Pero para todos los profesores este es un foro importantísimo y es el foro de anuncios y consultas académicas. Es muy importante que lo utilicemos. Entremos por primera vez y mandamos un mensaje diciéndoles que por ahí nos vamos a comunicar. Por supuesto, eso no quiere decir que no se puedan también comunicar por el correo, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y este soporte técnico al estudiante, este viene por defecto, es institucional, así que los estudiantes van a poder entrar ahí para conseguir soporte técnico si tienen algún problema. Miren que yo también estoy entrando por aquí, me devuelvo a la página principal, pero también por este lado, por esta casita que aparece aquí, ustedes vuelven. La otra pestaña, la última, es encuentros virtuales, donde ustedes van a programar todos los encuentros sincrónicos que vayan a tener con sus estudiantes. Entonces ahí ustedes van a tener ese Meet o ese Zoom o lo que ustedes utilicen para comunicarse sincrónicamente y los estudiantes sepan qué fecha, qué tema y que entren directamente por ahí. Entonces nuevamente nos devolvemos por la página principal y aquí es donde quería mostrarles. Estos son los diferentes módulos que vamos a trabajar.
La recomendación es que sean 3 módulos, uno que corresponda a primer corte, otro que corresponda a segundo corte y otro que corresponda a tercer corte. Por defecto, cada aula virtual que ustedes ya están matriculados tendrán otros módulos adicionales, pero no queremos que sean los módulos que corresponden a las semanas. Ahora les voy a mostrar. De pronto van a tener 2 módulos más, los podrían utilizar para más información. Pero en el primer módulo, que está montado y que yo les voy a mostrar, van a tener esta información los estudiantes. Una guía de aprendizaje. Y entonces aquí quiero hacer referencia a esa organización que teníamos anteriormente en el semestre pasado y que tenía que ver con participo, aprendo, organizo, participo, aprendo y demuestro. Cuando hablamos de organizar o preparar, tiene que ver con esta guía de aprendizaje. Cuando ustedes abren la guía, y ustedes van a tener acceso a eso, el estudiante va a saber cómo está organizado ese módulo y cuáles son las fechas, los temas, los objetivos de aprendizaje, las actividades que van a realizar de aprendizaje y los criterios de evaluación. Esto es muy importante para que ustedes lo monten y los estudiantes tengan acceso a ello. Cuando hablamos de guía de aprendizaje, estamos hablando de ese elemento de preparar la clase y en este caso las clases en diferentes momentos. Como es un módulo que pertenece al primer corte, aquí van a estar las clases que pertenecen al primer corte. Y esto que ustedes están viendo acá hace referencia a lo que conocemos como participo y aprendo. Aquí están las actividades diferentes de aprendizaje. Yo las tengo así como la primera es el contexto histórico, que va a ser del 24 al 30 de agosto. Los estudiantes van a entrar ahí y van a tener la lectura que van a tener que hacer en esa primera semana. Pero también puedo aquí adicionar esos recursos interactivos que ustedes vieron en su capacitación durante el intersemestral. Yo lo monté de esta manera. Aquí está etología y aquí los estudiantes van a tener tabla de contenidos. Entonces va a tener los objetivos o el objetivo, lectura obligatoria, ahí pueden acceder a ella, clases asincrónicas, está la clase asincrónica que les cuento sobre como si estuviera dando la clase presencial, un mapa conceptual que les estoy ofreciendo a los estudiantes, un documental que está relacionado con etología humana, cómo se estudia el comportamiento humano, y una bibliografía adicional. Aquí tienen el acceso a esos elementos. Vuelvo otra vez y regreso a mi página principal. Y aquí tendríamos también lo que es para la siguiente semana, Todo esto tiene que ver con el de participo y aprendo. Y cuando hablamos de demuestro, están las actividades de evaluación. Aquí también están todas las actividades de evaluación de ese primer módulo. Por ejemplo, contexto histórico, en este caso tienen una tarea. Y aquí les presento los criterios que voy a tener en cuenta en esa tarea para los diferentes grupos. Lo mismo para la siguiente clase. Aquí tienen las actividades que debe realizar el estudiante y los criterios de evaluación. En este caso es un mural donde los estudiantes, cada uno de los grupos, entran y intervienen en el mural interactivo, donde tienen que adicionar conceptos y hacer algunos ajustes y arreglos, pero ahí yo les voy a comunicar qué deben hacer. En evolución humana también tienen otra tarea y aquí están los criterios de evaluación y además programo con hipervínculos el parcial, sea que de la forma que ustedes estén programando el parcial último. Por supuesto, aquí tendrán ustedes que montar también el segundo corte y el tercer corte. Esa es la estructura del aula virtual. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen algo que se llama, aquí estará el segundo corte, el tercer corte,
los dos módulos adicionales, y aquí hay algo que se llaman actividades huérfanas, que son sitios donde ustedes van a poder guardar toda la información. Yo voy a tener un sitio donde puedo guardar el primer módulo, que en este caso son los libros que estoy montando. Aquí está la del segundo módulo, la del tercer módulo, y hay una actividad huérfana donde ustedes no deben borrar absolutamente nada de esto, porque este módulo es donde nosotros adicionamos lo que tiene que ver con esta información de las pestañas que les había mostrado anteriormente. Entonces, esta es la estructura del aula virtual nueva. Así que es muy importante que ustedes estén muy de acuerdo a esas directrices. Por supuesto, vamos a tener todos esos formularios y esas guías y al acompañamiento de nosotros, los que vamos a trabajar con ustedes. En cualquier momento van a tener la información de dónde encontrarnos, cómo encontrarnos, para si tienen algunas dudas, puedan ustedes de alguna manera contactarnos y nosotros les comunicamos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.